Buenas, amados hermanos. Qué alegría estar con ustedes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por permitirnos estar aquí. Seguramente, mi Señor, tiene muchas cosas que enseñarnos. Te pido, Señor, que mis hermanos tengan oídos espirituales y tú seas utilizándome, Señor, a través de tu palabra para exponer esa verdad profunda que realmente cambia corazones. Te pedimos, Señor, que seas dirigiendo y guiando nuestras vidas siempre, hasta el día que nos encontremos contigo en el cielo. En Cristo Jesús. Amén. Muy buenas, amados hermanos. Mi nombre es Luis Eduardo, soy anciano de una iglesia que queda ubicada en la carrera 30 con calle Segunda. Es centro por el tema geográfico, no es centro que queda allá en el centro, allá en el Cartucho, pero es centro por eso, por el tema geográfico. Soy pastor, llevo 22 años, me convertí, llegué a una iglesia, duré alrededor de ella en 10 años, 12, 10 años, estuvimos en esa iglesia local, que no era de aposentos, que nos pasa como dice Romanos, fuimos injertados al grupo de los aposentos en ese sentido, o sea, no nacimos de una iglesia de aposentos. Mi experiencia en la vida cristiana, en el tema es que tuvimos un tiempo en una denominación donde era un tema carismático, pero era un tema militante, la manera en que se hablaba allí y la manera en que se hacían las cosas en la iglesia era unipastoral y era casi definitivamente después de la voz del pastor, la voz de la Biblia. A esa magnitud era. Duramos mucho tiempo, tuvimos una congregación de 300 en esa época más o menos, fue menguando, era un ministerio internacional y todavía lo sigue siendo, y de algunas cosas de la vida llegamos a donde estamos hoy actualmente, por circunstancias, el pastor tuvo dificultades, terminamos alrededor de los 30, teníamos un equipo de sonido de más o menos 20 millones, teníamos unas sillas y allí empezamos, la idea era seguir. Pero en el tiempo el pastor tuvo que irse para Medellín y nos dejó encargado a aquellos a unos 3 líderes, y resulta que en ese momento empecé yo a estudiar la palabra de Dios con mi hermano que se llama Ovidio, y en ese momento yo llegué a estudiar con él y estudiaba y practicaba en la iglesia local, y en un momento nos llamaron los Timoteos porque empezamos a estudiar el libro de Timoteo y lo que era realmente el culto, y en eso pues nosotros repartíamos la cena a todo el mundo, niños, grandes y todos. Y pues cuando llegamos le dijimos que no, pero los niños no, que estuvieran en su proceso de conversión. Se levantaron los hermanos a decirle el aviso al pastor, y estoy resumiendo rápidamente para entrar, pero necesito que me conozca por lo menos. Y la iglesia vino el pastor en un diciembre y nos dijo que no, éramos unas prostitutas espirituales, porque nos acostamos con el primero que llegó y dejamos al pastor. Y así fue. Y dijo, ¿o estar o no estar? Dije, no estar. Dije, no estoy. ¿Por qué? Por un lema. El Señor es mi pastor no mi Señor. El Señor es mi pastor, el pastor no mi Señor. Dijo, bueno, y trasteó al segundo día, vino con el camión y se llevó todo. Las sillas, el sonido, todo. Y se fracturó la iglesia, se fueron y quedamos 5 familias con una salita, y entre eso pues aquí tengo a mi suegro que me acompaña, él está allí, él es testigo, y estuvimos con ellos, empezamos la obra de Dios y empezamos a estudiar la Biblia. Yo he estudiado y seguí estudiando prácticamente un buen tiempo con mi hermano, y se restableció, se estructuró la iglesia conforme al principio bíblico. Y en ese momento, en algún momento de las circunstancias del estudio, me sugirió que si podía pertenecer, que si quería asociarme a la iglesia, y se arriesgó todo lo que él tenía, su prestigio como pastor y como maestro, y hasta el día de hoy hemos sido honrados por el Señor porque hemos honrado su palabra. Dios ha respaldado a la iglesia, volvimos a empezar. Y en ello llevo alrededor de 12 años como anciano y con otros hermanos, y el Señor se ha glorificado en la vida de muchos, y hemos tenido muchas experiencias como pastor. He tenido una segunda división de la iglesia, estando también en los aposentos. Entonces
he aprendido muchas cosas, llevo 20 años, tengo una esposa, tengo 2 hijos, un hijo de 28 y una chica de 24. Entonces, ahí voy, y ahorita pues mis hijos ya son profesionales, pues seguimos en la labor de la obra de Dios. Y hoy actualmente conocí, y cuando llegué aquí me pasó como Pablo, empecé a mirar los escritos, y resulta que vi algo aquí, y quiero entrar por esto. Esto me parece que es la visión de la iglesia de J. Vargas, una iglesia cristiana Aposento Alto J. Vargas. Está comprometida con el crecimiento de sus miembros hacia la madurez por la palabra de Dios, compartiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, adorando al Señor soberano y redentor, dependiendo confiadamente de un espíritu de oración y cosechando frutos para la proclamación del Evangelio. Eso tiene que ser arraigado seguramente en lo que es hoy J. Vargas. Pues resulta que después de todo lo que tuve y problemas en la iglesia, en la informalidad le llevó unos problemas, y me correspondió en algún momento de la vida irme por una finca con 3 hermanos sencillos, ir a orar y pedirle al Señor para qué vinimos en centro. Y resulta que leyendo esto, quiero leer la que Dios nos regaló a la iglesia, donde Dios me colocó. Dice: la iglesia Aposento Alto Centro persevere en la oración ferviente, estableciendo un grupo de trabajo comprometido con la visión, basado en la palabra de Dios, y actuando diligentemente conforme a esta, de una manera individual y familiar, creando estrategias para desarrollar los dones y de forma creativa expandir el Evangelio. Y la otra es: la iglesia Aposento Alto Centro, impulsada por el amor de Cristo, levante y forme una generación fervorosa que lleve el mensaje de la reconciliación a familias, para restaurar, edificar creyentes que vivan apartados del pecado y sujetos a la Biblia y rendidos al Señor. Y me recuerda, porque estas cosas no se dan simplemente porque sí. Esto se da porque Dios trae un llamado particular a la iglesia local. Y creo que esto que ustedes tienen allí es algo que me dijo un misionero: tiene que pasar por las venas suyas, y todo el que entre por esa puerta deberá entender esto. Y así es. A veces cuando uno no tiene ni para dónde va, uno le da todo, le sirve. Y en la iglesia aprendí local que realmente no todo. Debe haber un llamado especial y particular para la iglesia local. Y sí, sabemos que es el de predicar el Evangelio, ¿verdad? Eso es obvio. Estoy hablando de algo que realmente pase el corazón y las venas, y que realmente sea una evidencia en nosotros. Quiero darles una gratitud a ustedes y darles un reconocimiento como iglesia local. Si algún día les han dicho a ustedes cómo los ven afuera los aposentos, algún día se han preguntado eso, voy a tratar de contestar eso como los veo, porque es la primera vez que vengo, pero yo les conocía por lo que oía de ustedes. Y quiero decir esto. Básicamente a J. Vargas lo conozco de afuera, en el sentido de que son una iglesia que trabaja mucho en el amor. Son una iglesia que su anciano es un hombre amoroso, pasional por la palabra de Dios, creo que tiene el don de maestro, es un hombre que ha impactado muchas vidas afuera, y hoy que está en Bolivia, una vez me llamaron una misionera, una chica que venía de Bolivia, venían de un intercambio de estudiantil, terminaron allá en el centro, eran cristianas, su mamá oraba en Bolivia, que dónde, y me llegaron a mí de una casualidad, y yo, no, pues dime dónde están y yo la recojo. Y resultaron que estaban dando toda la 10ª, la 19 con el nudo, y ya las traje, me las llevé para la iglesia y quedaron en la iglesia viviendo conmigo, pero lo particular es esto. Y dice: ¿por qué cuento esta historia? Es por eso. Porque le dije: bueno, hermano, ¿usted cómo nos conoce los aposentos? Me dijo: no, es que allá en la iglesia donde yo voy va un hermano. Le dije: ¿cómo se llama? Y ahí viene cómo se llama, amados hermanos. Gilberto Vanegas. Y dije: mira, qué bueno, qué casualidad, qué lindo. Y dijo la mamá: ¿sabía que yo he orado para que mi hija estudie en este país, pero que llegue a una iglesia? Y apenas su mamá vio que estaba en la iglesia local, la dejó y dijo: lo que le puedo ofrecer es la iglesia local, no tengo más.
y me dijo, bueno, me voy tranquila, y se fue otra vez para Bolivia. Y eso es lo que conozco de la iglesia J. Vargas, que estudian harto la palabra de Dios, que trabajan activamente y que han pasado también cosas muy difíciles con la iglesia. Cuando pasan los años, uno ya sirviendo la obra de Dios, uno ya ve la obra de Dios con otra manera. Y la ve realmente con el sentido del corazón de Dios. Que la iglesia definitivamente tiene ataques terribles, tremendos, complejos, pero que Dios está ahí, que su palabra está ahí, y que hay hombres y mujeres valientes dispuestos no a hablar su palabra, sino a hablar la palabra de Dios. Cuando las iglesias están realmente cimentadas en esto, se los aseguro que prevalece. ¿Sabe por qué lo digo? Porque yo venía del error, pero cuando me encontré con la Biblia, hasta la muerte con esto. Porque esto sí marca la diferencia. Una iglesia bíblica sí marca la diferencia. Y como siempre, a veces lo digo, si nos llamamos bíblicos, más vale que utilicemos la Biblia. O si no, quite esa parte y diga iglesia. Nomás, déjala así. Después de esta presentación corta, vamos a la palabra de Dios, ¿les parece? Hoy el hermano me invitó y tengo una enseñanza que está basada en Juan capítulo 15. Quiero que por favor vayamos a Juan capítulo 15. Hay Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en Juan 15 quiero que por favor leamos el versículo 8. Juan 15, 8. Dice la Biblia en Juan 15, 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿cuánto? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Vamos a orar, hermanitos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos, Señor, que podamos dar mucho fruto, y el fruto del espíritu de amor, ser pacientes, tener un espíritu manso, ser apacibles. Sabemos que es de gran estima para ti, Dios. Te doy gracias, Señor, porque hay un abrazo fraternal de mi Señor en la cruz del Calvario por nosotros. Y esta iglesia es el objeto de tu amor. Yo soy el objeto de tu amor. Y queremos de una u otra manera poder evidenciar con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser, que somos hijos tuyos. Por eso, Señor, quiero en esta mañana pedirte que tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, ilumine el corazón de mis hermanos y el mío también. No es que lo haya alcanzado, Señor, sino que corro con mis hermanos, porque también necesito de esto. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Resulta que Juan 15 está en un ambiente donde fue escrito esta porción, y esto sucede después de que estaban los discípulos en el aposento alto, capítulo 13, y después de la cena que el Señor realizó con sus discípulos, que es lo que dice allí, y allí no está ¿quién? Judas, ya se fue. Por eso empieza allí Juan a contar desde el capítulo 13 que esto acontece allí. Los acontecimientos del capítulo 14, Juan nos deja claro la realidad de una persona cuando Cristo es el que ocupa el primer lugar en su vida, y el Espíritu Santo estará con él. ¿Para cuándo? Para siempre. Capítulo 14, versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí está la habitación del Espíritu Santo, ¿no? Él habita en el creyente. Entonces,
Están los discípulos con el Señor y el Señor hace esa afirmación de esa promesa del Espíritu Santo, de que realmente es un creyente, que es la habitación del Espíritu Santo entre él y él. Esta enseñanza del capítulo 15 se dio allí estando solo los discípulos, sin Judas, puesto que éste ya había retirado a entregar al Señor. De allí, amados hermanos, que Juan, el escritor humano, quien escribió este libro, ya era un hombre avanzado, ya él no era un joven, no era un niño aquí, era un hombre avanzado, y es un hombre que cuenta que narra esto de una manera de ya uno viejito mirar hacia atrás, y él cuenta esto así. De hecho dice que este es de los libros, de los últimos que se escribieron. Juan fue el Evangelio de Juan. Por eso cuando Juan está ahí, él recuerda mucho al Señor. Por eso dice que es muy profundo Juan, porque Juan primeramente ya es un hombre maduro, ya ha pasado tiene las cicatrices de vivir a Cristo, y piensa en él, piensa en todo lo que pasó con el Señor, y empieza a escribir el Evangelio de Juan, porque él no solamente va a hablar de algo que sabe, sino que algo en la práctica a él le marcó mucho su vida. Por eso, amados hermanos, es necesario que un recién convertido tenga un tiempo de discipulado. Uno de cristiano recién convertido tiene mucho fuego, muchas ganas, pero le falta un poquito de ese conocimiento práctico que da la vida cristiana dentro de la obra de Dios. Y así nos pasa a los ancianos o pastores. Empezamos muy jóvenes y queremos hacer de todo, pero al final el Señor nos dice: no corra tanto, mi hijo, porque se va a cansar. Haga lo que Dios lo mandó a hacer. Y muchas veces es decirle al hermano: estás mal, muy mal, hermano, muy mal. Usted no es pastor, tranquilo. Yo no soy pastor porque usted lo diga, yo soy pastor porque Dios me llamó. No tengo más que eso. Y eso va pasando en este escritor, que es un hombre ya maduro. Y lo que hoy quiero tratar de exponer es algo que se llama la permanencia en Cristo da mucho fruto. ¿Y por qué decía el ambiente? Porque la palabra del Señor nos enseña que Israel se le compara como una vid a Israel, de la cual el Señor esperaba fruto, pero ellos hicieron algo, erraron y fallaron. Y como conocedores de la palabra de Dios, seguramente ustedes han reconocido que la historia de Israel es un ejemplo para nosotros como iglesia, para que no cometamos los errores de ellos. Pero el Señor genuinamente le ofreció a Israel muchas cosas para que ellos dieran mucho fruto. Y voy a dar una parábola que está escrita en el libro de Isaías, teniendo este contexto de la permanencia en Cristo da mucho fruto, y sabiendo que el pueblo de Israel fallaron. Isaías 5, capítulo 5, versículo 1 al 7, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Y empieza el Señor como un poema. Mi amado tenía una viña y una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y las uvas dulces. Mi viña me dio uvas amargas. Perdón, voy a volver a leer. Juzguen entre tu viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba y yo, ¿qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Déjeme decirle ahora lo que haré con esta viña. Echaré abajo sus cercos, dejaré
que se destruyan, derrumbaré sus muros, dejaré que los animales la pisoteen, los convertiré en un lagar silvestre donde no se podan las vides ni se renueve la tierra, en lugar cubierto de cardos y espinos, ordenaré las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel, dice él en la interpretación, es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Cuando usted lee esa historia, obviamente Isaías hace esa manera para poder decir que él les dio todo. O sea, el dueño de la viña, ellos no hicieron nada, él les dio todo. Hizo la cerca, y los colocó allá para que hicieran ¿qué? Dar fruto. El Señor dio todo. Él le dio todo a ellos. Pero dice, como no dieron eso, empecé yo y derrumbé. Y aparece ahí lo que ustedes conocen y que han leído en la palabra de Dios, los juicios de los profetas menores, profetas mayores. Y la pregunta que siempre hace es, ¿por qué fue Dios tan malo? Y el cristiano muchas veces nos quedamos ahí como medio paralizados. Y no, Dios no fue malo, Dios fue justo. Antes por justo fue que los acabó, porque tuvo gracia en su justicia. Él no fue malo, Él les dio todo a ellos para que se lo. ¿Qué hicieron? Dice la Biblia que cuando él esperaba justicia, en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio de ellos oyó gritos de violencia. Es un pueblo que se pervirtió tremendamente y terminaron los estragos impresionantes, diciendo, somos pueblo de Dios, pero no vivían como Dios, sino que tenían unas prácticas impresionantes. Y lo que el Señor esperaba definitivamente de ellos era que dieran un fruto. Y esa es la parábola que está, o la manera en que el Señor lo escribe a través de Isaías. Y es lamentable saber que el Señor de la viña dio tanto y no recibió nada. Y en el Evangelio de Mateo, nuestro Señor Jesucristo narra un acontecimiento parecido. Es que se estaba copiando de Isaías, no. Vamos a ponerle atención un ratito ahí. Mateo capítulo 21, antes de entrar a Juan. Mateo capítulo 21, versículo 33 al 43. Estaba mi Señor allí. Mateo 21, versículo 33 al 43. Hoy, dice el Señor, otra parábola. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió ¿a quién? A su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, pregunta él, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios se quitará de vosotros. ¿Y a quién está diciendo? A Israel. Y será dado, si quiere subrayen su Biblia ahí, a gente que produzca los frutos de él. ¿Sabe cuál es la gente que produzca los frutos de él? Digan un amén. Esto está como muy poquito. Digan un amén. Amén. A ellos, dice el Señor, porque no dieron, se los daré, dice Jesús. ¿A quiénes? A otros que den. ¿Sabe cuál es el
grupo maravilloso desde la institución de la iglesia hasta este tiempo que da frutos para el Señor. La iglesia. La iglesia. Y de eso es lo que quiero hablar. ¿Cómo se dan los frutos espirituales según la palabra de Dios para Cristo? Y no fallar como el pueblo de Israel, que esperaba al Señor mucho de ellos, pero ¿vieron qué? Nada. Juan capítulo 15, y espero pues con este tiempo, poder terminar lo que empecé. Versículo 1. Del 1 al 6 dice: Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La idea es poder avanzar un ratito, pero le pido a usted que si algún día, dijo un predicador, Biblia limpia, corazón sucio. Biblia sucia, corazón limpio. Si de alguna manera usted quiere y le gusta rayar su Biblia, voy a pedirle algo. Del 1 al 6, permanecer en Cristo. Gente que produzca los frutos de Él. Amados hermanos, en esta porción específicamente nos habla de los frutos espirituales de los creyentes. Gálatas 5 habla sobre la clase de frutos que produce el Espíritu Santo en nuestra vida, y empieza con uno que es el amor. No son 9, es uno con varios sabores, varias maneras, y Él desea que nosotros produzcamos el fruto del Espíritu, que es amor, y no produzcamos y no andemos en la carne. Y es lo que requiere que usted y yo podamos ser evidente el amor, la alegría. Hermano, ¿cómo llegó? No, manito, ahí sufriendo, ya está perdonado, salvado. Y el gozo, mano, no. Usted no me entiende, no, usted no me entiende, no. Usted no lee, hermano, no ora. Ese es el problema. Porque el gozo no se da por lo que produzca la vida, sino porque está en el. Y es tan complicado ver esas cosas en nuestras vidas. Ser un hombre de paz, un hombre de paciencia, de gentileza, de bondad, fidelidad, humildad, control, dominio propio. Cuando yo leía esta porción, resalté en mi Biblia estas palabras que se repiten en esta sesión de Juan. Y se repiten aquí con un sentido muy lindo en Juan. Y quiero que las miremos. Una palabra que se repite en esta porción del capítulo 15 es bien, permanecer. Y la primera, voy a decir algo, dice lleva fruto, versículo 2. Lleva más, dice ahí. No lleva solamente fruto, sino lleva más fruto, versículo 2. Versículo 5 que dice, ya no lleva más, sino lleva mucho fruto. Cuando el Señor nos salvó y nos perdonó, somos colocados en una posición que se llama la posición de ser hijos de Dios. Y Él nos ha dado todo para que seamos el reflejo de su luz. Nosotros somos la luz es Cristo. Nosotros reflejamos ahí. Y como hijos podemos dar fruto a nuestro Señor. Pero dar fruto está directamente relacionado con una palabrita. Hay
hermanos en la iglesia, y según el texto, que no dice que ninguno da fruto, no. Todos dan ¿qué? Fruto. Unos dan fruto, otros dan más fruto, otros dan mucho fruto. No todos dan al 100, sino unos que dan al 20, al 30. ¿Recuerdan? Sí. Esa es la realidad espiritual aquí. Hay los que dan fruto, más y mucho. Pero los tres, todos, dan. O sea, que no hay excusa. Pero para dar fruto hay otra palabrita que se repite aquí que me decía el hermano David, y es verdad. La palabra permanece. Por eso la palabra permanece está en el versículo 4. Permanecer. ¿En quién? Versículo 4 terminando. Si no permanecéis en mí. Versículo 5. El que permanece en mí. Versículo 6. El que en mí no permanece. Versículo 7. Si permanecéis en mí. Versículo 9. Permaneced en mi amor. Versículo 10 terminando. Y permanezco en su amor. Tremendo, porque está tremendamente ligado el fruto con la permanencia. Permanencia y fruto. Vamos versículo a versículo y trataré de terminar. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. De allí que mi Señor Jesús es la fuente. Él es la vida, Él es el todo. Lo que como creyente necesito es solamente estar en Él. Por eso la palabra de Dios dice: yo soy la vid verdadera. En unos momentos tan complejos de nuestra vida como iglesia, que la sociedad y que todo esto, hay cambios difíciles en la vida de uno, y también como iglesia local. Ahorita nos hemos tenido que cambiar de local porque estamos haciendo unos arreglos, y pues algunos hermanos que se cambian de local un ratico no van. Y yo le decía a un hermano, dice: Eduardo, ¿y por qué te pones? Dije, no es que me ponga bravo con los hermanos. Lo que yo no puedo entender es que es el domingo del Señor, independientemente que sea a la 1, a las 3, a las 4, a las 5, en el norte, en el sur, en el oriente. O sea, no, eso no lo puedo entender. No lo puedo entender. Y no, a veces no se puede entender porque como que no se entiende quién es Jesús. Y le decía a un hermano: ¿cómo tú vas a dejar al Señor en la mesa? Perdóneme, no entiendo. Dejaste servida la mesa del Señor. Y a esto lo llamamos muchas veces coacción, manipulación. Pero hay algo tremendo en el Señor, que es que Jesús no es un día, que el cristianismo no es si me siento bien, que el cristianismo es Cristo, que mi vida eclesial es Cristo, que mi matrimonio es Cristo, mi juventud es Jesús, mi ministerio es Cristo. Y si no es Él, ¿quién es? Y terminamos casi muchas veces con este texto, por eso arranca es Él. Yo soy la vid, dice el Señor. Yo soy Jesús. Nunca se te olvide, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Ya, hermanos, que esa religión, ustedes, es que no pasa nada. Cuando muchas veces le decían: tú tienes muchos problemas y por eso tal vez no fuiste a la iglesia. Usted no me entiende. Y es que usted, el que no me entiende es usted, porque la voz de Dios estaba quizás con un hermano en la iglesia. La solución para tu problema estaba quizás en un abrazo de un hermano, en una palabra del hermano, porque la iglesia es dones. Muchas veces ni siquiera la enseñanza ministra a la gente. Eduardo, ¿cómo puedes decir eso? Porque muchas veces lo que ministra es un saludo de un hermano afuera. Hermano, ¿cómo está? Porque he orado por ti. Un servicio, un tinto, un agua. Todo
grupo de hermanos que hacemos y fungimos como. Pero es ahí. Por eso es Jesús, el de la permanencia. Por eso Él es la vid. Versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Debemos dar fruto, y para ello el Señor limpia al creyente con el objetivo de que demos ¿qué? Más fruto. ¿Cómo nos limpia? Perfecto, con su palabra. Y eso lo responde Él con su palabra. Versículo 3 dice: y ya. Mire que dice que es con su palabra, pero ¿sabe qué dice Jesús? Ya. ¿Estáis vosotros qué? Que os he hablado. Cuando el Señor hace un llamado al corazón de uno para el servicio de la obra, usted necesita que le den ánimo, porque el llamado proviene de quién? Viene de Él. Él viene de Él. El llamado viene de Él, de permanecer en Él, porque dice que su llamado seguramente sufrirá. Sí, sufrirá, pero la respuesta está aquí. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y a Josué le dijo el Señor: no te apartes, y empezando todavía, hasta ahora está empezando, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado, y que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás, y aquí aparece, prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. La manera que nuestro Señor usa para limpiarnos para su obra es su vida. Una de las discusiones o de las grandes preguntas, como nosotros como ancianos, es quién anima al anciano. ¿Quién le da la palma? ¿Lo quiere coger a Gilberto y en medio de tanto problema? ¡Hermano, ánimo! ¿Quién hace? Si Gilberto no hace un ejercicio, ¿cuál es? Irse para la Biblia y mirar cómo el Señor lo consuela, cómo sigue en esto, cómo avanza en esto. ¿Y solamente a Él? No, a todos los que servimos en Él. A todos los que servimos en Él. Por eso, versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amados hermanos, tengamos cuidado con algo que se llama imitar los frutos. No hay lugar para eso, para el individualismo o para los esfuerzos humanos, ya que no se puede llevar fruto por sí mismo. Hermanos, que yo soy santo, yo llevo un matrimonio feliz, tremendo. Ese lenguaje, no puedo con eso. Hermano, ¿tengo derecho a estar feliz sin matrimonio? No es de derecho. Es que para mí el matrimonio es una lucha impresionante día a día. O sea que usted vive mal en su matrimonio. No. Que si yo no arranco con el Señor, yo puedo acabar esto y con todo el ministerio si quiero. Entonces, hermano, pues de que el pastor que lo puede todo, no está. El pastor que tiene sus hijos maravillosos, él no es el tal. El pastor que tiene su iglesia más grande, su carro más grande, todo lo grande, sus dones extraordinarios grandes, el tal no está. ¿Por qué? Porque así como nos sucede a nosotros, pasa muchas veces a los cristianos. Viven una vida cristiana a pulso de ellos, a sus sentimientos, a su corazón. Son generosos en su corazón, no guiados por el Espíritu. Son fieles, mientras que no se mueva aquí la cosa como complicada, de mucha exigencia. Porque un fruto o el fruto del Espíritu es amor, y hay otro que dice fe.
Esa fe es fruto. Hay 3 clases en fe: fruto como don, fruto salvífico y el fruto salvífico, y este fruto del Espíritu Santo, que es fidelidad. Yo soy fiel hasta la muerte. Y pasó pandemia y casi acaban con la iglesia y con el pastor encima. Porque eran 50 y terminaron 10 y se fueron para atrás mejores. ¿Usted cree que eso es fidelidad? Hermano, usted como que habla mucho de las iglesias. No, yo hablo de la mía, tranquilo, no más. Pero hay una realidad. No imitemos los frutos del Espíritu. No tengamos una moralidad de nosotros mismos, porque vamos a ser presa fácil del mundo, de la carne y del diablo. Por eso necesitamos de manera total y absoluta depender del Señor, para que nuestras vidas sean evidentes de la realidad transformadora del corazón roto por el pecado, obrando en amor, bondad y todo lo que usted ya sabe. Es importante resaltar que el Señor desea que nosotros actuemos en una comunión con Él y nosotros. Por eso, amados hermanos, versículo 5 dice: y yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, para que separados de mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Y es por eso que dice el Señor que el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Habla de una dependencia total del creyente a la iglesia, al pastor, a su esposa, a sus hijos, a Cristo. Y es a Cristo, porque separados de Él nada podéis hacer. Muchas veces me pregunto por qué yo no tengo paciencia con este hermano. Muchas veces me pregunto eso. ¿Por qué mi fidelidad se destroza por nada? ¿Por qué no me alegro por un nuevo convertido? ¿Por qué un ministerio que se levanta, yo tengo las capacidades más grandes, pero yo no decido participar en él? Porque yo seguramente necesito revisar algo en mi vida. Es si yo permanezco en Cristo. Es si hay algo profundo en mi corazón que yo entiendo que es lo mejor para mi vida y para mi alma. Si realmente amar a Cristo y ver cómo Él moldea mi vida a su imagen es lo que yo necesito. Amado hermano, usted no sabe lo que es servir en un ministerio de escuela dominical. Sus primeros enemigos son los padres, siendo profesor de escuela dominical. Ministerio de alabanza. Uy, esa voz más desafinada de enseñanza. Mi hermano se equivocó. Yo estoy pendiente. ¿Y por qué no el Señor sé que está tan pendiente? Porque cuando yo lo hago, hermano, yo busco al Señor, estoy sinceramente con Él. Me puedo equivocar, pero tú que sabes más no deberías hacer eso, sino deberías enseñar. Por eso es que es permanecer en Jesús, porque hay ministerios en la obra de Dios, pero ¿quién trabaja en ellos? Y los que trabajan, ¿por qué trabajan en ellos? Porque permanecen en el Señor. Un ministerio no arranca hoy y lo abandono mañana, sino hasta cuando ¿quién? El pastor diga o yo diga. Hasta cuando yo diga. He tenido tesoreros en la iglesia, quizás 3, y un día por la mañana me llegan: hermano, muchas gracias, me voy. Y me dejaron toda la contabilidad botada. ¿Qué hago yo? No les pago, esto es por amor. Bueno, hermano, decía, qué malo. Y llama a la contadora fiel que tengo, a mí me quieres, mi esposa. Cójala otra vez. Amados hermanos, permanecer en el Señor nos trae muchas bendiciones, y no permanecer en Él
no crecemos. Por eso el versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y los echarán en el fuego y arden. Muchas veces el texto lo utilizan para decir que el salvo pierde la salvación y que lo sacan ahí por nada, pero si hemos visto el contexto, realmente no está hablando de esto, está hablando de los frutos del salvo, porque ya Judas se fue por allá, este no es. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues usted va al libro de 1 Corintios y va al resultado de lo que haremos allá en el cielo, y si eso es hojarasca, él lo va a probar, es básicamente lo que va a decir. Por eso, amados hermanos, el pecado es el estrago más tremendo en el cristiano. Al no permanecer en la gracia, se sacarán, lo echarán el fuego y arderá. Y es bueno recordar que se refiere al enfriamiento espiritual, al abandono de una relación íntima con el Señor y con su palabra, lo que produce un apartamiento de la vida vital de la iglesia, la sociedad, la familia y personal. Como Ananías y Zafira, su autoengaño quiso producir un fruto de generosidad basado en ellos mismos, que produjo la disciplina del Señor. Es bueno recordar de que los frutos del Espíritu no se pueden falsificar y que serán probados por fuego. De allí que cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, pero el día del juicio le revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguno tiene algún valor, y si la obra permanece, recibirá recompensa, y si la obra se consume, sufrirá gran pérdida. Si bien él mismo será salvo, amados hermanos y amigos, no hay otra manera de perdonar y tener la verdadera paz si no es entregados totalmente a Cristo. Quiero que tú y yo, en este día, le demos cuenta a mi Señor, porque llegará el día que llegaremos al cielo y le daremos cuenta al Señor en el cielo. Pensaba en Ananías y Zafira. ¿Sabe dónde fue el pecado? Antes de. Se pusieron a mirar a Bernabé, cómo quedaban sus propiedades para el reino. Tú también podemos. Vendamos. Ese fue el pecado. Y quisieron imitar ¿qué? Generosidad. Y les bailó caer. Hermano, ¿por qué no pasa esto ahorita? Porque el Señor dejó eso como una evidencia. Pero llegará aquí que realmente todo lo que hacemos en la iglesia, no le digamos al pastor al final: usted me debe 30 millones porque yo le serví a usted 30 años finalmente. Entonces, vamos a enterrar. Y eso que le sacó barato, ¿no? 1 millón por año. Versículos 7 y 8. Y me dieron. ¿Hasta qué horas? Por favor, sí. 5 minutos, 10. 10 minutos. Bien. 10 minutos. Versículo 7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí hay un cheque en blanco. Versículo coma. ¿Qué dice ahí? Quiero que lo leamos todos. Reina Valera, si los tiene. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid y os será. Pedid todo lo que queréis y será. Pedid todo lo que queréis y será. Por eso que no creo en el cristianismo, hermana. ¿Y por qué? Porque yo le pido a Dios y Él no me da todo lo que merezco. Esa es la interpretación del texto que hace mucha gente. Pero miren cómo está. La permanencia en el Señor, usted en Cristo y en la Biblia lo lleva a orar. Y cuando usted ora, dice el texto que si usted le pide a Dios todo, ¿en base a qué? A la permanencia, a la palabra, Cristo lo hará. Entonces, hermanos, que yo necesito pedirle al Señor fidelidad. Sí, porque es que no ha venido al culto. Hermanos, se le va a levantar el diablo, el mundo, la carne, para que usted no venga. Usted pidiendo eso.
Está pidiendo fidelidad, hermano. Sí, ¿cómo así? No entiendo. Pues que la fidelidad va a ser probada por ti. Y tú tendrás que vencer la carne del mundo y al diablo. Y decir al Señor, así mis hijos y mi esposa me digan que no, por la palabra de Dios que yo oigo. Y estaba leyendo Gálatas. El fruto del Espíritu es amor, y leyó allá fe. En el griego, los que saben harto griego, que les gusta estudiar eso, ¡pum! Fidelidad. Y dice el Señor, pida todo lo que tú quieres y yo lo haré. Y empieza el Señor a restaurar que, porque una esposa no le viene a la iglesia simplemente porque ustedes lo dicen, sino porque usted lo demuestra. Porque usted ama a Jesús. Sus hijos nunca van a amar a Cristo porque usted no lo ama, sino que usted ama a Jesús a pesar de, en contra de. No tengo plata, no me voy. Oro, hago el devocional. Por eso es que el tema de los frutos del Espíritu no son imitables, sino que son consecuencia de. Y Jesús dice, yo soy su Señor, yo lo amo, yo le hice todo, lo salvé, le perdoné, lo saqué de allá, le di una familia, estaba casi perdida, unos hijos. ¿Para qué? Para que sea evidente lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso ya los cristianos hoy en el siglo XXI no nos van a comer de Biblia, de palabras, sino de vida. De vida, ya eso de palabras ya no, de vida, vida. Hermano, vamos a orar, sí, vamos a orar. Vamos al pasaje, sí, vamos a orar. Voy a pedir todo lo que quiero. Sí. Vamos a un texto y empieza usted a leer la Biblia. Empieza a reflexionar sobre lo que el Señor quiere para tu vida. Yo muchas veces consideré que lo que le pasó al apóstol Pedro y Pablo terminando sus cartas, primera y segunda, y Timoteo, dije, ¿por qué terminaron esos hombres así? Si fueron tremendos hombres de Dios. ¿Por qué Pablo tiene que pedirle que le traigan a un amigo si él predicó el evangelio por muchos lados? O sea, ¿por qué terminó solo? ¿Por qué Pedro terminó así también en Roma, con tanto problema? Pero ¿sabe que hay una evidencia en la carta de Pedro de que ora en el Espíritu? Es que está dispuesto, ya está a punto de morir. Y Pablo también. ¿Y sabe qué piden ellos? Biblia, oración. ¿Y sabe cuál es la preocupación de Pedro y de Pablo? Hermano, es que mi casita, mi carrito, mi esposita, mis hijitos, la iglesia del Señor, el evangelio del Señor, perseveran en el Señor, vienen por ustedes, van, pero no se rajen, sigan a Cristo. Hoy en este mundo que vemos hoy, ¿sabe qué nos persigue? No hay agua, hermanos, que se va a acabar, esto no se va a acabar, esto no se me preocupe por eso, hermano. Deje de estar pensando en este mundo, hermano. Piensa en algo. ¿En qué? En Cristo, hermano, en Dios, en la obra de Dios, en el amor por el cristiano. Es aquí donde terminamos. Porque si al final, en la conclusión de que yo pido todo lo que Dios quiere, quizás terminado mis años. Yo joven quería ser pastor de 100, 200. Ahora pasando los años, yo creo que si me va bien, por lo menos alguien le dirá gracias. Pero yo sí le aseguro algo, que terminaré con mi esposa y quizás con mis hijos. ¿Por qué? Porque la iglesia es algo que Dios nos regalaba a nosotros. Pero si no hay una evidencia de la casa a la iglesia, por eso, como creyentes, debemos tener un diálogo basado en la verdad de nuestra realidad.
Como cristianos, debemos decir, como dice el Salmo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Y leyendo la palabra de Dios, alineemos nuestros pensamientos con la mente de Dios. Y nuestras oraciones terminan siendo reales, no ideales. De allí que hay muchos ejemplos, como el de David, que estaba orando por su hijo por consecuencia del pecado, y mientras que él vivía, oró, y cuando murió dijo: ¿por qué no oró? ¿Por qué no siguió orando? Porque ya Dios contestó la oración. Y sí, quiero decirles como iglesia local, y ya terminé aquí, no con el texto, tenía mucho más, pero me conmueve de gran manera la iglesia, me conmueve la vida cristiana, me conmueve nuestra realidad como cristianos. Y ahora hemos tenido un fenómeno en la iglesia de acoger quizás a otras iglesias por dificultades. Y siempre me acerca el hermano y le dije: mire, hermano, le voy a decir algo. Yo no busco sus ovejas. Yo no quiero decir que somos mejor iglesia que usted. De pronto somos hasta peor que usted. O si quiero decirle algo. ¿Qué, Eduardo? Que necesitamos darle fuerza a la palabra de Dios. Que necesitamos amar a Jesús. Y como le decía al inicio, creciendo como miembro hacia la madurez de la palabra de Dios, compartiendo juntos con la alegría y sencillez de corazón, adorando al Señor y soberanamente, dependiendo confiadamente en un espíritu de oración y cosechando ¿qué? Por la proclamación. El fruto es un acto de permanencia en Señor. Hermanos, la iglesia no crece, ¿no? ¿No crece? No crece. No es que no creen, están sus hijos. No creen. ¿Dónde está usted con Jesús? Porque el Señor muy claro lo dijo: si no somos luz en el del propio, ¿qué pretendemos hacer? Siempre Dios llevándonos a dónde? A su permanencia. Gracias, amados hermanos. Yo no es que regañen, no. De hecho, no me vuelvan a invitar muchas veces por mi tono de voz. Lo que quiero decir es que realmente si hay un peso en mi corazón sincero porque vivamos a Jesús. Ese es realmente el corazón. Que Dios los bendiga. Una iglesia muy hermosa. Ustedes son ejemplo para muchas iglesias locales. Tienen un hermoso anciano que con él, a veces en un cuarto en medio de los campamentos de ancianos, termina consolando el corazón a uno. Esos son ustedes. Que Dios los bendiga.